Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a dar una vuelta por Primark a ver las novedades en la sección de hogar. Así que prepararos un cafecito, un té o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Lo primero que vamos a ver es este jarrón minimalista en líneas curvas que tiene un precio de 4 euros y lo podemos utilizar para poner flores o lo podemos poner así tal cual. Las cestas siempre vienen bien en casa para organizar y en este caso tenemos este pack de 3 cestas en color verde, 2 pequeñas y una más grande por 8 euros. Vais a ver que en esta nueva colección predomina el color verde, un verde muy bonito, y tenemos este spray ambientador para el hogar por 6 euros. Que parece un bote de colonia si os fijáis. De la misma fragancia, que se llama White Lily, también tenemos la vela que viene con su tapa. Mirad el envase, qué bonito es como el ambientador en spray y tiene un precio de 7 euros. También hay muchas cosas doradas como este portavelas metálico que cuesta 4 euros. Es para poner una vela de las alargadas. Por aquí tenemos algunos maceteros como este estampado en tonos verdes y azules. Este tiene unas florecitas y cuesta 5 euros. Y aquí arriba tenemos este que es el que más me ha gustado, no sé si por el color o por la forma. Es blanco con unas líneas en color verde muy bonito y este tiene un precio también de 5 euros. Contadme en comentarios cuál os ha gustado más. Yo creo que este por la forma me parece más original. ¿Os acordáis de la fragancia White Lily que os he enseñado antes? Pues también tenemos el ambientador de varillas de 150 mililitros que tiene un precio, a ver si lo encuentro aquí, de 7 euros. El envase tiene el mismo diseño que la vela y el ambientador de spray. Estos portavelas gruesos dorados también están muy bien. Me parece que hay un tamaño más pequeño que lo veremos más adelante. Este es el grande y tiene un precio de 4,50. No sé por qué no están juntos, el grande y el pequeño, pero creo recordar que más adelante hay uno más pequeño y muy parecido. Después tenemos esta plantita artificial por 4,50 con su macetero, sus piedritas negras y todo. Y tenemos la misma pero con las hojas en color rosa. Y ya que estamos en enero de 2025 tenemos este calendario de escritorio por 12 euros que es bastante grande y tiene los mismos tonos que el macetero que tiene aquí al lado y es el que os he enseñado antes. Os quiero enseñar también este platito o bandejita de cerámica que es una hoja y tiene una abeja. La verdad es que es muy mona y cuesta 3,50. Podemos utilizarlo pues para poner los anillos o los pendientes en la mesita de noche o para lo que queramos. ¿Y qué os parece este pack de 3 mini jarrones por 7 euros? Son jarrones pequeños que los podemos poner juntos o separados y tienen un acabado de piedra muy bonito. Siguiendo por aquí nos encontramos con esta vela aromática de ámbar que viene en este vasito dorado tan elegante y tiene un precio de 6 euros. Y mirad esta planta colgante, a mí me encantan este tipo de plantas. Esta es artificial y es pequeñita, no es demasiado grande, viene con su jarrón, sus piedrecitas y tiene un precio de 3,50. Este tipo de plantas son perfectas para colocarlas en las estanterías. Y esto de aquí es un portavelas de cristal estriado muy sofisticado con un pequeño filo dorado por 2,50. Me encanta este tipo de portavelas de cristal porque da una luz preciosa. Y seguro que esta novedad no va a dejar indiferente a nadie porque creo que o te encanta o no te gusta nada. Se trata de esta bandeja súper grande en metal dorado y el tablero es tipo mármol. No es mármol auténtico, por supuesto, es una imitación porque si os fijáis está como plastificado. Y no sé si se aprecia el tamaño, pero es súper grande y tiene un precio de 17 euros. Es ideal como centro de mesa porque al ser tan grande caben un montón de cosas como un jarrón con flores, una vela, posavasos. Creo que es perfecta para el estilo glam. Y después tenemos esto de aquí que está rebajado a 1 euro, antes costaba 3 y no sé exactamente lo que es, parece una vela pero yo no le veo la mecha, así que si alguien me puede explicar se lo agradecería mucho. Y este es el ambientador en spray
de la misma fragancia que la vela dorada que os he enseñado antes. El envase es muy bonito, combinando la madera con el negro, y tiene un precio de 6 euros. También podemos encontrar cojines muy económicos con el relleno incluido. Este tiene la tela de rizo, que a mí personalmente me encanta este tipo de tela. Es de 43 por 43 y tiene un precio de 7 euros. Este ambientador de varillas de vainilla tiene que oler súper bien. Además, el envase así en cristal y en este color ámbar es muy fino. Es de 140 mililitros y tiene un precio de 6 euros. Este es el portavelas que os decía. Creo que es el tamaño pequeño del que os enseñé antes, y si no, pues es muy parecido, y este tiene un precio de 3,50. Y este jarrón de aquí me ha encantado, tanto por la forma como por el color, y además tiene un tamaño que está bastante bien, y su precio es de 12 euros. Cojines súper económicos. Mirad este pack de 2 cojines de 43 por 43, son de terciopelo en color verde y tienen un precio de 14 euros los 2 cojines con su relleno incluido. Por 16 euros tenemos este espejo que tiene 3 molduras en dorado que le da un toque antiguo. Lo podemos colgar en la pared o apoyarlo en algún mueble. En Primark siempre podemos encontrar bandejas espejadas a muy buen precio. Esta, por ejemplo, cuesta 8 euros y mirad el tamaño, es bastante grande. También en dorado tenemos estas cestitas metálicas para organizar cajones o armarios y tienen un precio de 2,50. Y ahora os voy a enseñar una colección que me ha parecido muy curiosa, porque Primark ha sacado una colección de hortalizas. Mirad, esto es un conjunto de salero y pimentero de cerámica en forma de tomate, y el pack tiene un precio de 5 euros. Sinceramente, a mí no me llama demasiado la atención esta colección, porque partiendo de la base de que no me gusta el tomate, pues bueno, yo creo que no compraría nada, aunque por supuesto para gustos los colores. Bueno, hemos visto el platito pequeño de cerámica en forma de tomate por 2,50. Tenemos este cuenco de madera oscura, qué raro que este no tenga precio, siempre me voy al que no tiene precio. 5 euros cuesta. Siguiendo con la misma colección de hortalizas, tenemos esta salsera de cerámica. Esto es una salsera, ¿no? En forma de tomate, que bueno, la verdad pues es muy graciosa, pero ya os digo que a mí pues no me llama demasiado la atención. El precio de esto es de 6 euros. Paños de microfibra pequeñitos, son de 30 por 30 y muy económicos. El pack de 3 cuesta 1,50 y como veis hay tomates por todas partes. También tenemos este cuenco también con la forma y el dibujo de un tomate partido por la mitad por 6 euros. Hay que ver con lo poco que me gustan los tomates, pero bueno, no me hagáis caso porque esto es algo que tengo yo en contra de los tomates, personal mío. Me cachis en la mar con lo buenos que son los tomates para la salud, pero es que lo he intentado y no me gusta, no hay manera. Una bandeja de cerámica en forma de berenjena por 6 euros. Es ideal para apoyar los utensilios de cocina mientras estamos cocinando y así no manchar la encimera. Por 7 euros tenemos esta olla con su tapa en forma de tomate. La verdad es que es muy graciosa, todo hay que decirlo. Tiene sus 2 asas. ¿Y para qué podríamos usar esto? Pues no sé, se me ocurre para la sopa, para poner la sal, pues no lo sé. Y este plato en forma de hoja de lechuga, este estaba picado. Aquí en Primark hay que ir con cuidado porque las cosas, bueno, tienen el precio que tienen, pero sí que es verdad que a veces están picadas. Este también tiene una picadita. Pero mirad qué gracioso. Y el precio, bueno, no es tan económico, 10 euros. Este es como el platito pequeño que os he enseñado antes en forma de tomate, pues este es el grande y cuesta 6 euros. Digo que es grande, pero no penséis que es muy grande, es más bien mediano, igual que este platito por 6 euros, que es el formato pequeño del que os he enseñado antes de la hoja de lechuga. Esta bandeja redonda de madera en color nogal es perfecta para un centro de mesa y tiene un precio de, no tiene precio, como siempre. A ver si esta tiene, sí, tiene un precio de 12 euros. Y unas manoplas para el horno con estampado de tomates, como no.
Bueno, para no quemarnos al sacar las cosas del horno, y tiene un precio de 3 euros. Y si queremos unos posavasos muy económicos, tenemos este pack de 4 unidades por 3 euros. La verdad es que se parecen mucho a mis manteles individuales, pero en posavasos. Son sencillos, pero hacen el servicio. Y en este material, con un poquito de quitamanchas y una bayeta húmeda, las manchas salen fenomenal. Otra cosa que he visto por aquí es esta aceitera o vinagrera de cristal naranja. Tiene un tapón de corcho y cuesta 3 euros. Y por supuesto también un delantal. Este es de 70 por 90 centímetros y está muy bien de precio porque cuesta 5 euros. Aquí detrás pone que es 100% algodón y es talla única. La verdad es que yo no tengo la costumbre de ponerme delantal. ¿Vosotros os lo ponéis? Contádmelo en comentarios. Bueno, ahora vamos con estos platos de flor tan originales y tan bonitos. No puedo decir vajilla porque solo hay 2 piezas. Este plato que cuesta 6 euros. Y después está esta especie de bol, ensaladera, no sé cómo llamarlo porque creo que el tamaño es perfecto para una ensalada, por ejemplo. Y este cuesta 10 euros. La verdad es que me han gustado, tienen un diseño muy bonito. ¿Y qué más tenemos por aquí? Esta colección de frutas. Este cuenco en forma de fresa, ya veis que es muy original, tiene un precio de 7 euros. Podríamos utilizarlo para un montón de cosas, por ejemplo para servir una macedonia de frutas. Y aquí al lado tenemos estos cuenquitos, estos 3 mini bowls en forma de fresa también, de diferentes colores, por 6 euros. Estos son ideales para servir aperitivos, frutos secos o aceitunas o cosas así. De la misma colección también tenemos el platito de fresa. Este tiene un precio de 6 euros. Y lo que más me ha gustado de esta colección es esta jarra, que también es una fresa. También es de cerámica y la podemos utilizar tanto para agua como para zumos o lo que queramos. La verdad es que el diseño me parece bonito y original, aunque ahora estoy viendo que esta también tiene una picada. Y esta jarra tiene un precio nada más y nada menos que de 12 euros. No sé a vosotros, pero a mí esta colección me transmite unas vibras muy primaverales. Y tazas casi no he visto. He visto este pack de 2 tazas de café con 2 platos de café, es como un pack, que bueno, de diseño a mí tampoco me han parecido muy allá, y el pack entero cuesta 14 euros. Os lo enseño un poquito más de cerca para que lo veáis mejor, tiene detalles en dorado y bueno, al venir así en esta caja pues es ideal para regalar. Por aquí tenemos un plato como el que os he enseñado antes, que os he dicho hoja de lechuga, pero esto sería más una col, ¿no? Bueno, este es de color rosa y cuesta también 6 euros. Y si os gusta el rosa, tenéis estos vasos de cristal que están en 2 tamaños y la verdad es que además de ser muy bonitos, se vende muy buena calidad. El grande cuesta 3,50 y el más pequeño, que es este de aquí, cuesta 3 euros. Y de la misma colección que los platos de la hoja de col tenemos este otro modelo que es tipo cuenco y tiene un precio de 5 euros. También me han gustado mucho estas copas en color verde, son de cristal, me parecen muy elegantes y de un color muy bonito, y cada copa tiene un precio de 6 euros. Y también tenemos disponibles estos vasos de cristal que son como los que os he enseñado antes en color rosa, pero en color verde. Y las otras tazas que he visto son estas, que vienen en un pack de 2 y las 2 tazas salen a 9 euros. Lo mismo, el diseño la verdad es que no me ha llamado nada la atención, tienen como unas hojas, unos pájaros, una es en color rosa y la otra es en color azul. Las copas de Primark me encantan, mirad esta en cristal transparente, es que se ve de un cristal gruesito de muy buena calidad. Y el precio 4 euros cada una. Y también os enseño estas copas de cristal en color azul. Este cristal ya se ve un poco más fino, tiene pinta de ser más delicado, aunque a mí me parece que es muy bonito y elegante y cada copa cuesta 6 euros. También os quiero enseñar esta vela que personalmente me ha llamado mucho la atención por lo bonito que es el envase, también tiene tapa. Es de cristal y parece una cajita, así que cuando se acabe la vela podemos utilizarla para guardar bombones, caramelos o lo que queramos, y tiene un precio de 6 euros. También he visto esta monería de platito, bueno, es un plato muy pequeño con un gato en el centro, no sé
exactamente para qué se podría utilizar esto, para guardar pendientes o anillos, y cuesta 3,50. Y tenemos este otro modelo en forma de perrito que es un poco más grande de tamaño y tiene un precio de 3 euros. Si queréis darle un toque de color a vuestro hogar, tenéis estos portavelas de cristal en color. Este es en color verde, un tamaño pequeño, es para una vela alargada de las estrechas y tiene un precio de 5 euros. Y también está disponible uno muy parecido en cristal pero de color rosa, un poquito más alto, y este tiene un precio de 6 euros. Esto de aquí me parece que es una taza de arco iris, tiene un precio de 4 euros y me da la sensación de que es muy incómoda para beber. No sé si alguien la ha probado y si es así, pues que me lo cuente. Después, de la zona así un poco más de baño, tenemos estos vasitos tipo mármol por 4,50 para poner los cepillos de dientes, la pasta de dientes y lo que queramos en el baño. Este espejo pequeño doble tiene por una parte espejo normal y por la parte de atrás espejo de aumento, combinando la madera con el negro, y tiene un precio de 10 euros. No sé por qué me suena que esta colección de negro y madera ya la habían tenido, pero bueno. Otro ambientador en spray para el hogar. Es que, fijaos, este cuesta 6 euros. Lo que más me gusta son los envases, porque parecen botes de perfume. La verdad es que son súper bonitos. Por aquí tenemos este otro vasito. En este caso tiene un aspecto así como de piedra, también para poner los cepillos de dientes, la pasta de dientes, y tiene un precio de 4,50. También os quiero enseñar esta vela aromática, que el diseño me gustó muchísimo. Tiene la tapa de madera, cuesta 6 euros y me la habría llevado si no fuera porque el olor no me acababa de gustar demasiado. Ya sabéis que el tema de los olores es muy personal, pero la vela es preciosa. Mirad estos megacestos metálicos, son enormes, están en dos colores, en metal negro y en metal dorado. Esto lo podemos utilizar para guardar mantas, cojines, juguetes, bueno, todo lo que sea mantener nuestro hogar ordenado. Además caben un montón de cosas y tiene un precio de 16 euros. También lleva asas para poder transportarlos con más facilidad. A conjunto con el espejo que os he enseñado antes, tenemos el vasito para el cepillo de dientes y demás por 4,50. ¿Qué más tenemos por aquí? Toallas, que nunca están de más. Esta es una toalla de ducha, me parece. A ver si lo vemos bien. Toalla de ducha de 70 por 127, cuesta 9 euros y es 100% algodón. La verdad es que es agradable al tacto y el color también está muy bien. Y esto de aquí, muy interesante, es un pack de 3 toallas para la cara. Son pequeñas, de 30 por 30 en color negro. Y creo que están muy bien de precio. Estas también son 100% algodón. Y ya que estamos viendo cositas para el baño, os enseño esta alfombrilla de baño de 50 por 80 centímetros. Tiene un precio de 7 euros, es muy gruesa y tiene pinta de ser súper absorbente por el tipo de tejido. Han vuelto a traer tulipanes artificiales en este jarrón de cristal. Antes, no sé si habéis visto de fondo uno parecido, pero con rosas artificiales muy bonito. Este cuesta 16 euros. Y vienen un montón, creo que vienen 14. También he visto esta estantería que podemos utilizar para el baño o para lo que queramos. Cuesta 30 euros y es así como en la foto. Tiene 3 estanterías debajo y 2 barras arriba para poder colgar las toallas. Y no sé si sabéis que en Primark desde hace algún tiempo tienen muebles. Tienen alguna cosita de muebles. Os quiero enseñar este taburete de tela de rizo que cuesta 30 euros y tiene almacenaje. Tiene las patas en color negro y, como veis, la tapa se saca para poder guardar cosas dentro. Creo que además de ser muy bonito, resulta muy práctico. Incluso si utilizamos una bandeja podría usarse como mesita auxiliar. A juego con el taburete tenemos esta butaca de tela de rizo también y las patas en color negro por 110 euros. Y esta mesita auxiliar de madera y cristal que tiene un precio de 50 euros. Esto ya os lo enseñé en otro vídeo, pero me parece muy interesante y son estas cajas plegables con ruedas
de diferentes colores que cuestan 20 euros. Y esto también os lo enseñé, pero para que sepáis que todavía lo tienen, porque también me parece muy interesante. Son cajas para los zapatos, además son transparentes para que se vea lo que hay dentro. Cuestan 12 euros y vienen 4 unidades. Por aquí os enseño más cojines nuevos. Estos son en tela de terciopelo. El vídeo no le hace justicia al color porque en persona es mucho más bonito. Este es de 30 por 50, tiene un precio de 12 euros con el relleno incluido. Este es del mismo estilo, también de tela de terciopelo en color verde y con el borde de color beige. Es cuadrado en lugar de rectangular como el otro, es de 45 por 45 y tiene un precio también de 12 euros. Aquí debajo tenemos uno parecido pero combinando el color azul con el beige, y luego tenemos este que es muy diferente, es una tela totalmente diferente con flequitos a los lados. Es rectangular de 30 por 50 y tiene un precio de 12 euros también con relleno incluido. Por lo visto todos o casi todos cuestan 12 euros. La verdad es que tienen un montón de cosas y es imposible grabarlo todo. Además hay mucha gente siempre en este Primark. Este es el Primark de Plaza Cataluña y hay muchas cosas pues que a lo mejor de tanta gente que hay me resulta imposible poderlas grabar. Pero bueno, yo creo que con lo que os voy enseñando en este tipo de vídeos ya os podéis hacer una idea de las cositas que hay. Estas flores artificiales en jarrón de cristal cuestan 6 euros y os enseño un poco las diferentes opciones de ropa de cama que hay para diferentes tamaños y también hay diferentes precios. Para cama de 90 a 16 euros, para cama de 180 35 euros. Como veis son estampados bastante primaverales y también hay para cama de 135 por 22 euros. En cada pack viene la sábana bajera, la sábana encimera y una o dos fundas de almohada dependiendo del tamaño. También os quiero enseñar por 7 euros este cojín cilíndrico de 50 por 20 centímetros. También es de tela de rizo y ya viene con su relleno que además es bastante mullidito. Este lo veo ideal para decorar la cama combinando con otros cojines. Y mírate, este en forma de bola es de 30 por 30, cuesta 5 euros y es de pelo largo. Yo tengo uno muy parecido pero de pelo corto. También tenemos disponible este otro modelo de pelo largo por 5 euros pero en forma de corazón. Estos portavelas metálicos en color dorado creo que los suelen tener de vez en cuando y solo había estos dos, o por lo menos yo solo he visto estos dos. Son para velas estrechas y alargadas y tienen un precio de 3,50. Y la verdad es que este tipo de portavelas están en otras tiendas mucho más caros. Y no podía irme sin enseñaros estos modelos de plantas artificiales tan divertidos. Este es un gatito con la plantita artificial y las piedrecitas y cuesta 3,50. También tenemos el modelo del tomate, igual que las cositas que os he enseñado antes. Este también cuesta 3,50. Y después tenemos este otro modelo que es el perrito. La verdad es que no son muy grandes, son pequeñitos, pero son muy graciosos. El modelo del perrito tiene un precio de 4 euros. Esta planta artificial me ha encantado porque tiene un aspecto muy realista y además de precio está bastante bien porque cuesta 8 euros y viene con el macetero de fibras naturales así tal como lo veis. Además de tamaño está bastante bien, no es ni muy grande ni muy pequeña. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por Primark, que hayáis visto cosas interesantes y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar. Si os ha gustado me ayudáis muchísimo si me dejáis vuestro like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!